Capítulo 5. Un sacramento para la conversión. La necesidad de convertirse. Nunca podremos vivir plenamente nuestra vida cristiana si no dejamos que Dios, igual que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, nos libere de nuestro pecado, para que podamos conformar nuestra existencia con la vida de la Trinidad, para que en virtud de nuestra semejanza con su Hijo, nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, como afirma el Concilio Vaticano II, que dice así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora en ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Monseñor Fulton Sheen recalcaba elocuentemente y con toda claridad la importancia de la comunión de vida con Cristo. Centrar la vida en Cristo no consiste en entonar cánticos, en leer las Sagradas Escrituras para llenar de conocimiento nuestra inteligencia, en cubrir las paredes con consignas piadosas para edificación del prójimo. Uno no se hace cristiano porque lleve a cabo a diario una obra buena, o porque se declare ferviente partidario de la religión, o porque se adhiera a algún movimiento de reformas económicas y políticas, aunque humanamente lo haga inspirado por las mejores intenciones. Es cristiano el que cree en Cristo, es el Hijo de Dios. El que posee la vida de Cristo en su alma. La existencia auténticamente cristiana es muy distinta de la mera honradez humana, igual que el grado de vida hace a la rosa muy distinta del cristal. El que no crea al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. La vida siempre procede de algo vivo, no puede salir de lo inerte. La vida humana procede de unos padres humanos y la vida divina es engendrada por Dios. Continúa diciendo: una vez conocido el fin que perseguimos, podemos plantearnos en toda su radicalidad el camino de conversión que hemos de recorrer para alcanzarlo. La Biblia entera es una potente llamada a emprender esa conversión. Y como Jonás, tendemos a escapar, a huir en una nave que nos lleve lejos de Dios, lejos de nuestros hermanos los hombres, y en definitiva, lejos también de nosotros mismos. Así es como pretendemos evitar enfrentarnos a la palabra de Dios que juzga, ilumina e invita a un cambio radical de nuestra conducta y de los malos hábitos de nuestra vida personal. Hechos 4, 12, 13. Y al igual que Jonás, en una huida tropezamos providencialmente con una tempestad. Y la nave es la que nos hemos embarcado y donde dormimos agotados por el cansancio de esa huida interior,
se ve violentamente sacudida por el oleaje y amenaza con romperse y hundirse. La voz de la Iglesia es como la voz de mando de la tripulación que nos exhorta con vehemencia. ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Jonás 1:6. Para aligerar la nave de nuestra vida, la voz del Señor nos invita a arrojar al mar la carga de nuestros pecados. Quizá haya que tirar por la borda lo que en nuestra vida tenemos por más valioso, porque se ha hecho demasiado pesado y dificulta nuestra marcha hacia la santidad. Nuestro orgullo, nuestra suficiencia, una vida deshonesta y corrompida, nuestra tibieza e indiferencia hacia las cosas de Dios, nuestra dejadez a la hora de avanzar en la comprensión de los misterios cristianos. Habrá que lanzar al mar una amistad, unas compañías especialmente dañinas para nuestros compromisos conyugales o religiosos. Puede que haya que lanzar al mar las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Gálatas 5, 19, 21. Nos da miedo cortar con nuestras esclavitudes, imprimir un cambio radical a nuestra vida y a la dirección de nuestra existencia. Nos da miedo que la revelación nos delumbre con una verdad tan sencilla como esta, que los hombres hemos sido creados para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo el ser, y para amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. El poder de la mentira y del odio trabaja la masa de la que está compuesta el hombre. Ese poder que desde los orígenes deslizó en el corazón del hombre la desconfianza hacia su Creador, el deseo de construir la vida sin Él. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, 9, 10. Solo después de dar ese paso estaremos preparados para encontrar en la oración, en la lectura de la palabra de vida, al Dios de la verdad y el amor para adorarlo y glorificarlo, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Del Santo Evangelio según San Mateo 4:10. Desde el principio de su ministerio público, Jesús llamó a la conversión. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Esta llamada es un elemento esencial del anuncio de la buena nueva. No se dirige solamente a quienes no conocen a Cristo ni su Evangelio, sino que, como dice una antigua homilía, sigue resonando en la vida de los cristianos. Hagamos penitencia mientras vivimos en este mundo. Somos, en efecto,
como el barro en manos del artífice. De la misma manera que el alfarero puede componer de nuevo la vasija que está modelando. Si le queda deforme o se le rompe, cuando todavía está en sus manos, pero en cambio le resulta imposible modificar su forma cuando la ha puesto ya en el horno. Así también nosotros, mientras estamos en este mundo, tenemos tiempo de hacer penitencia y debemos arrepentirnos con todo nuestro corazón de los pecados que hemos cometido mientras vivimos en nuestra carne mortal, a fin de ser salvados por el Señor. Una vez que hayamos salido de este mundo, en la eternidad, ya no podremos confesar nuestras faltas ni hacer penitencia. Esta conversión en constante desarrollo es obra insensata de toda la Iglesia. La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Como señalaba el Papa Benedicto XVI, conversión es una palabra que hay que considerar en su extraordinaria seriedad, dándonos cuenta de la sorprendente novedad que implica, y proseguía así. La llamada a la conversión revela y denuncia la fácil superficialidad que con frecuencia caracteriza nuestra vida. Convertirse significa cambiar de dirección en el camino de la vida, pero no con un pequeño ajuste, sino con un verdadero cambio de sentido. Conversión es ir contracorriente, donde la corriente es el estilo de vida superficial, incoherente e ilusorio que a menudo nos arrastra, nos domina y nos hace esclavos del mal, o en cualquier caso prisioneros de la mediocridad moral. Con la conversión, en cambio, aspiramos a la medida alta de la vida cristiana. Nos adherimos al Evangelio vivo y personal que es Jesucristo. La meta final y el sentido profundo de la conversión es su persona. De este modo, la conversión manifiesta su rostro más espléndido y fascinante. No es una simple decisión moral que rectifica nuestra conducta de vida, sino una elección de fe que nos implica totalmente en la comunión íntima con la persona viva y concreta de Jesús. Convertirse y creer en el Evangelio no son dos cosas distintas o de alguna manera solo conectadas entre sí, sino que expresan la misma realidad. Radicalidad de la conversión cristiana. Frente a Jesús hay que tomar partido. No podemos escurrir el bulto. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Hay que seguirle o dejarle. Juan 6:66. No existe el término medio. O se está con Él o se está contra Él. Estar con Él no es una vaga decisión sentimental, ni la adhesión abstracta a un hermoso ideal. Significa despojarse de uno mismo para atarse a Dios. Son elecciones decisivas
que están presentes desde los orígenes del cristianismo. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles 5:29. Cuando San Pablo explica a los cristianos de Roma el significado más hondo del bautismo, presenta la vida cristiana como un paso de la muerte a la vida, como una liberación de la esclavitud del pecado que nos da la verdadera libertad, con todas las consecuencias que ello implica. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos 6, del 2 al 4. La vida cristiana es incompatible con el pecado. Exige de cada uno de nosotros abandonar nuestro anterior modo de vida, despojarnos del hombre viejo, corrompido por sus apetencias seductoras, renovarnos en la mente y en el espíritu y revestirnos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidades verdaderas. Bautizados en la muerte de Cristo, los cristianos quedamos plenamente incorporados a Él, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejaremos de servir al pecado. Se nos invita a manifestar con nuestra conducta que el pecado ya no reina entre nosotros. Ese es el significado de la exhortación que nos dirige San León Magno. Despojémonos, por tanto, del hombre viejo con todas sus obras y, ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, cristiano, tu dignidad, y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Gracias al sacramento del bautismo te has convertido en el templo del Espíritu Santo. No se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver a someterte a la servidumbre del demonio, porque tu precio es la sangre de Cristo. Sí, armados de coraje y con arrojo, hemos de eliminar de nuestra conducta lo que no es propio de nuestra dignidad de hijos de Dios. Por eso puede afirmar San Juan que quienes han nacido de Dios por el bautismo ya no pueden pecar, porque poseen en ellos la vida de Dios. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley.
Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Esta afirmación podría hacernos estremecer, vistas las exigencias de nuestra filiación divina. Pero de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. La gracia que nos da de llevar a cabo lo que nosotros somos incapaces de hacer con nuestras propias fuerzas. Porque mientras dure nuestra vida terrenal, hemos de morir diariamente al pecado. La lucha es larga, pero la victoria es de Cristo. A continuación, San Agustín nos alienta con estas palabras. Sobre la resurrección de Cristo se fundamenta nuestra fe. La pasión de Cristo la han creído hasta los paganos, impíos y judíos. Su resurrección, solo los cristianos. Cristo es la fuente de la vida. Llegó la fuente de la vida hasta nosotros, y la misma fuente de la vida murió por nosotros. ¿Dónde está la muerte? Búscala en Cristo. Ya no existe, pero existió y murió en Él. Oh vida, muerte de la muerte. Levantad vuestro ánimo. La muerte morirá también en nosotros. Lo que fue por delante en la cabeza se repetirá en los miembros. También en nosotros morirá la muerte. La participación en la resurrección de Cristo convierte nuestros años en la tierra en una Pascua perenne, es decir, en un continuo nacimiento a la vida eterna a través de esas muertes cotidianas que son las dolorosas pruebas de nuestra vida familiar, profesional o social. Las consecuencias de las catástrofes naturales y de las epidemias, la enfermedad, el fracaso, el sufrimiento, la pobreza física y moral, las persecuciones y el martirio sufridos en nombre de Jesús. Os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Mateo 10, 17, 22. El sacramento de la penitencia. Rechazar decididamente el pecado es un combate de toda la vida que solo podemos sostener con la fuerza de Cristo y poniendo toda nuestra confianza en Jesús misericordioso. Porque en nuestra vida ha habido, hay y habrá muchas caídas. Al subir junto al Padre, Jesús no nos deja desamparados. Confía a la Iglesia el poder y la misión de perdonar los pecados en su nombre. Cuando el pecado desfigura o elimina la vida de Dios en nosotros, la confesión nos permite renacer a la amistad divina.
La confesión recibe también el nombre de sacramento de la penitencia, ya que consagra un recorrido personal y eclesial de conversión, arrepentimiento y reparación. En este sacramento se realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Marcos 1:15. Al regresar al Padre, de quien nos hemos alejado por el pecado, puede que a veces el hombre que se ha alejado de Dios se crea feliz, pero en realidad solo es un ser inerte que ha abandonado la fuente de agua viva para cavar aljibes agrietados que no retienen agua. Rechazar a Dios, eliminarlo de la vida diaria, no significa solamente perder toda referencia fundamental, sino experimentar la muerte más auténtica y cruel. Aunque físicamente continuemos respirando y moviéndonos. El pecado no es únicamente la infracción de un mandato o el incumplimiento de una norma. Es antes que nada una ofensa cometida contra aquel a quien le debemos todo. La ruptura de una relación personal, el final injustamente deseado de una amistad vital. Es, en términos teológicos, el rechazo de la gracia de Dios, del don que Dios nos hace de su vida para la formación de nuestra conciencia. Es importante plantearse la dimensión del pecado, más allá de la transgresión. Hablar de pecado es situar la falta moral dentro de una relación con Dios, lo que permite discernir la gravedad del pecado. Es el modo en que esa relación se ve alterada, herida y eliminada. Eso quiere decir que el pecado no afecta solamente al dominio espiritual, es decir, al hecho de descuidar la oración, la práctica religiosa, la caridad o el precepto de las fiestas. Quiere decir que si analizo mis faltas morales en términos de pecado, las sitúo bajo la mirada de Dios, frente a la llamada a la santidad que Él me dirige. Hemos de pedir a Dios con perseverancia la gracia de nuestra conversión, un proceso que empieza en lo secreto del corazón para ir estructurando y transformando, a veces definitivamente, nuestra vida personal, de modo que ésta se convierte en alabanza a Dios, morada del Espíritu Santo, sagrario vivo de Jesús Eucaristía. En el sacramento de la penitencia es la Iglesia, esposa de Cristo, quien nos concede el perdón de los pecados en nombre de Dios por medio del misterio del sacerdote. Por eso afirma Isaac de Estella: hay dos cosas que son de la exclusiva de Dios: la honra de la confesión y el poder de perdonar. Hemos de confesarnos a Él. Hemos de esperar de Él el perdón. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Por eso hemos de confesar ante Él. Pero al desposarse el Omnipotente con la débil, el Altísimo con la humilde, haciendo reina a la esclava, puso en su costado a la que estaba a sus pies, porque brotó de su costado.
En él le otorgó las arras de su matrimonio. Y del mismo modo que todo lo del Padre es del Hijo, y todo lo del Hijo es del Padre, porque por naturaleza son uno. Igualmente el esposo dio todo lo suyo a la esposa. De esta manera participa él en la debilidad y en el llanto de su esposa. Incluso el honor de recibir la confesión y el poder de perdonar los pecados. Por ello dice, ve a presentarte al sacerdote. La Iglesia, por lo tanto, no puede perdonar nada sin Cristo. Y Cristo no quiere perdonar nada sin la Iglesia. La Iglesia solo puede perdonar a quien se ha convertido, es decir, a quien antes ha sido tocado por Cristo. Y Cristo no concederá su perdón a quien desprecie a la Iglesia.